grabar y compartir. Bien, entonces, como les dije la semana pasada, ya ahorita pasamos, o sea, ya, miren, quería pasar de un solo al libro del segundo parcial, pero hay algunos temas un poco importantes para lo que se mira en el segundo parcial. Entonces por eso no es el salto de golpe, sí. Entonces, pasamos al libro. Sí, entonces en el libro, ya en las páginas finales, admitir. En la página, ¿qué es? 30, para que lo tengan como ahí a mano, ¿verdad? Tenemos este nuevo tema, o sea, introducimos, o sea, y se introduce lo que se mira del segundo parcial, ¿sí? Que son las ecuaciones lineales en dos variables. Entonces, hay varios temas relacionados con esto. Admitir. Okay, estoy viendo que hoy entraron más que la semana pasada, están entrando más que la semana pasada, los felicito, jóvenes, eso es muy bueno. Ecuaciones lineales en dos variables. Entonces, creo que posiblemente en primer curso se llega a ver un poco ecuaciones, no ecuaciones, sino expresiones en más de una variable. Y las ecuaciones solo se miran en una sola. Entonces, el hecho es que el agregar una variable a una ecuación le agrega un nivel de dificultad en cierto sentido, ¿sí? Más que todo en su resolución, pero no tanto en su trabajo. Si ustedes saben aplicar las reglas de despeje que ya vimos hasta el momento, entonces esto no se les tiene que hacer tan difícil, ¿sí? Entonces, primero empezamos con el sistema de par ordenado, ¿sí? Entonces nos dice que el sistema, esto es como un subtema, ¿sí? Esto de acá, sistema de coordenadas y pares ordenados. Dice, como su nombre lo indica, el par ordenado es el conjunto formado por dos elementos, A y B, o dos números, ¿sí? En este caso, dos números dispuestos en cierto orden. El primer número, el A, se le conoce como primer componente y B se le conoce como segundo componente. Esto sí lo vamos a copiar. Más que todo para que ustedes se sientan. Entonces, vamos a trabajar bastante con este par de números. ¿Qué me escriben por ahí? Ok, Shirley. Pero lo podía mandar desde el viernes por WhatsApp, no necesariamente tenía que haber ido al colegio. Entonces tenemos un par de números, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? O sea, básicamente familiarícense con esto, ¿ok? Con el par ordenado. Un par ordenado solamente es un par de números escritos entre paréntesis y separados con una coma. Solo eso. Terminen de copiar, a ver. A ver, avancemos un poco. Después, que se pueden hacer algunas operaciones adentro del par ordenado, ¿verdad? Como multiplicar o restar, pero vamos a avanzar. Luego tenemos lo que son las coordenadas cartesianas, ¿sí? Para un punto. Entonces, eso también lo vamos a copiar. Ahora, ¿qué son? Bueno, aquí nos lo presenta como coordenadas cartesianas. Sí, pero lo que nos interesa a nosotros es el elemento que está en el fondo de esto, que es esta línea horizontal y la línea vertical que está numerada. Esto viene siendo como, a ver, lo vamos a tratar de dibujar por acá. Fíjense bien, estas dos líneas que se interceptan entre sí son dos rectas numéricas, o sea, como ustedes pueden ver. Las rectas numéricas hasta el momento nosotros solo hemos utilizado rectas numéricas
para colocar, bueno, para colocar números, básicamente o para representar algún número. Representar números. Sí, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Sí. Y nosotros sabemos que hacia el lado izquierdo tenemos -1, -2, -3 y -4. Entonces, como ustedes podrán ver, y luego tenemos la vertical, ¿sí? Que funciona, en este caso, los positivos hacia arriba, 1, 2, 3 y vamos a ampliar un poco más acá. Y 4 acá. Y luego tenemos 1 negativo hacia abajo, 2 negativo hacia abajo, 3 negativo hacia abajo. Esto no necesariamente lo tienen que hacer, solo es para que se familiaricen un poco con esto. A ver, acá 3, 4. Aquí lo vamos a dejar. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Porque en una dimensión, jóvenes, o sea, yo les decía, ok, ¿para qué utilizábamos la recta numérica? Porque si queremos representar un número, entonces nosotros colocamos un punto y decimos, ahí está positivo. 3, John, dígame. Profesor, va a venir el examen. Sí, esto viene en examen. Ok. Esto es más que todo teórico, ok. ¿Qué cara? Ok, qué cara. Fíjense bien. Tenemos un punto. Si nosotros lo queremos representar, o sea, un número lo queremos representar, entonces solo lo colocábamos encima de la recta numérica. ¿Ok? Pero eso en una dimensión. Cuando ya estamos trabajando en 2 dimensiones, entonces, ¿dónde necesitamos el plano cartesiano? ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Entonces, sabiendo, o sea, siguiendo las mismas reglas, las mismas reglas de las rectas, sabemos que usualmente nosotros colocamos los positivos hacia el lado derecho y los negativos hacia el lado izquierdo. Y en este caso, como estamos agregando la recta vertical, ¿sí? Vamos a colocar los números positivos hacia arriba y los números negativos hacia abajo. Ahora, como son 2 rectas, necesitamos identificar una de la otra o distinguirlas. Entonces, a la horizontal la vamos a conocer como eje X, eje X, y a la vertical la vamos a conocer nosotros como eje Y. Eje Y, ¿sí? Horizontal es la X, vertical es la Y. Bien, entonces, si ustedes hacen un plano de esta forma siempre divide en 4 sectores, que nosotros vamos a conocer como cuadrantes. Sí, o sea, este es el primero y ustedes lo pueden notar aquí, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3 y 4 en números romanos. Este es el 1, el 2 está en el lado superior izquierdo, el 3 en el lado inferior izquierdo y el cuarto está en el lado inferior derecho. ¿Sí? A estos los conocemos como cuadrantes. ¿Ok? Cuadrantes, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3, el cuadrante 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo de los pares ordenados? ¿Sí? Entonces les dije, en una dimensión usted solo coloca el punto encima del número y ahí está. Ahora, en el caso de, ¿cómo es que se llama? En el caso de un punto en el espacio, un espacio bidimensional, o sea, de 2 dimensiones, entonces ya solamente un solo número no nos basta, ¿sí? Sino que ahora ocupamos 2. Entonces, si nosotros queremos identificar este número utilizando pares ordenados, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, ¿sí? Vamos a irnos al eje X, ¿sí?
nos vamos a ir al eje X y vamos a trazar una línea vertical hasta ese punto. Observen, desde el eje X hasta el punto. ¿Qué número está escrito ahí? ¿Qué número identifica la X en este caso, en el eje X? ¿A qué número estamos apuntando? Al 2. Estamos apuntando al número 2. Entonces, en este caso, jóvenes, este punto en el eje X, siempre empezamos con el eje X, le vamos a asignar el número 2 positivo, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Vamos al eje Y y miramos en dónde va a apuntar, ¿verdad? De forma horizontal. ¿A qué número apunta en el eje Y? A ver. Al 3. Al 3. Entonces nosotros decimos que en el eje Y vamos a apuntarlo hacia el número 3, ¿sí? Entonces, para identificar este número, ¿sí? En el plano cartesiano con un par ordenado, nosotros decimos que el par ordenado que lo identifica es 2,3, ¿sí? Y de la misma forma podemos hacer lo mismo con otros números. O sea, vaya, si yo coloco otro punto acá, ¿verdad? Y queremos identificarlo con un par ordenado, hacemos lo mismo. Tomamos el eje X siempre de primero, ¿verdad? X primero, ¿a qué número apunta? Al 2. Negativo 2. A negativo 2. Entonces nosotros vamos a abrir paréntesis, escribir negativo 2, escribimos una coma y luego vamos con el siguiente eje. ¿Ok? El eje Y. Miramos a dónde apunta en el eje Y. ¿A qué número apunta en el eje Y? En negativo 4. En negativo 4. Entonces, escribimos coma negativo 4 en el Y. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo vemos más identificado? En este de acá, ¿verdad? X, Y, o sea, todo punto se va a representar de la forma paréntesis, X, Y. Al primer número se le llama abscisa y al segundo número se le va a llamar ordenada. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Pero nosotros los vamos a conocer como coordenadas, ¿ok? Usualmente no nos metemos tanto a rollo, les vamos a hacer coordenada X, coordenada Y. Ángel, dígame. Profe, una pregunta. Si en el eje X siempre y en el eje Y siempre va a apuntar en 2. En el 2. No, o sea, eso va a variar del punto, ¿ok? De dónde caiga, permítanme. No, va a depender del número, ¿sí? Va a depender del punto, ¿ok? O sea, fíjense bien, si yo agarro este punto, ok, fíjense bien, si yo agarro este punto y a mí se me ocurre escribirlo como poner el punto como por acá, entonces usted va a tener que ampliar la recta para acá, ampliar la recta para acá abajo y mirar hacia dónde están apuntando cada uno de los dos, ¿verdad? Usualmente estos temas son un poco más fáciles de desarrollar en un papel cuadriculado. Dígame, Ángel, de nuevo. Profe, pero ¿cómo sabemos dónde colocar el puntito? No, el punto se los coloco yo. Ok, eso lo vamos a desarrollar un poco más mañana. Buena pregunta, de hecho. Okay. La vamos a desarrollar un poquito más mañana porque hoy tengo que tratar de cubrir una buena parte de contenido, ¿sí? Pero buena pregunta. Mañana vamos a ver un poco. O sea, porque sí, fíjense bien. Si yo les doy el punto, ustedes solo tienen que ver en el eje X hacia dónde apunta y el eje Y hacia dónde apunta. Pero ¿qué pasaría si, verdad? What if, si vieron la serie, ¿verdad? ¿Entendieron el meme? Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo, colóquenme en la recta el número 5, menos 4? Ok, entonces ahí ya cambia bastante la cosa. Es un ejercicio totalmente distinto. Ok, eso lo vamos a ver un poco mañana, ¿verdad? ¿Qué me escriben ahí? Sí, ok. O sea, mañana lo vamos a ver. Vamos a desarrollar un poco más esto, ok.
En este momento no nos interesa, lo estamos viendo en forma un poco teórico, ¿verdad? Pero tenemos ok, si ustedes ven aquí en el libro, ok, tenemos, localice los siguientes puntos en el mismo plano, ¿sí? Entonces vamos a tratar de abarcar un poco esto, ¿verdad? Y determinen el cuadrante que se ubica cada punto. Entonces, bien, bajamos. Ahora, ¿para qué todo esto? Porque tenemos que ver, o sea, no solamente vamos a ver, no solamente vamos a trabajar con, como les digo, ¿dónde está? Acá. Fíjense bien, nuestro objetivo es trabajar con las rectas, no con puntos, sino que con las ecuaciones lineales, ¿sí? Cuando usted hace una ecuación lineal, se le conoce como término lineal debido a que su gráfica, o sea, es una línea recta. Observen, fíjense bien, pasamos de eso, del plano cartesiano, que son las dos rectas, a las gráficas de las ecuaciones lineales. Entonces, la gráfica de una ecuación lineal, como su nombre lo dice, es una línea recta, ¿sí? Entonces, pero más que todo cuando estamos en dos variables, ¿sí? Entonces, vienen ustedes y dicen, ajá, admitir, ok, gráficas de ecuaciones lineales. Esto nos interesa y mucho. Entonces, las ecuaciones lineales son de la forma, fíjense bien, y igual a mx más b, donde m representa la inclinación de la recta y b representa el intercepto con el eje x. Ya vamos a ver qué es eso, ya les voy a explicar. Entonces, vamos a colocar esto por acá abajito, ¿verdad? Vamos a reducir un poco el tamaño. Entonces, ok, primero, eso solo es una de las formas de la ecuación lineal, ¿sí? Esta se le conoce como punto pendiente. Sí, ya después le voy a decir. También podemos tener una ecuación lineal desarrollada, ¿verdad? Que vamos a tener algo así como AX más BY igual a un número C. Esta es otra forma de escribir una ecuación lineal, pero esta de aquí en específico nos ayuda bastante porque a la hora de hacer gráficas facilita mucho el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace una gráfica de una ecuación lineal? Muy fácil. Vamos a introducir otra cosa nueva. Okay, vamos a introducir otra cosa nueva conocida como una tabla de valores. No creo que sea tan nueva para ustedes porque en más de alguna ocasión tuvieron que haber hecho alguna tabla. Entonces, ¿qué es una tabla de valores? Okay, en este caso, principalmente, se utilizan las variables que nosotros vamos a utilizar, X y Y. Entonces, fíjense bien que tenemos la forma general de una ecuación lineal en dos variables, escrita de esta forma, y en la tabla la volvemos a encontrar, ¿okay? Pero para un ejercicio en específico. Ustedes pueden observar, ¿qué es lo que se va a hacer con esto? Tomamos la ecuación lineal, ¿verdad? Que en este caso va a ser y igual a 2x menos 1, tomamos la variable x por aparte y luego vamos a escribir un par ordenado, ¿sí? Fíjense bien, estos valores, la idea aquí es, ustedes le van a asignar un valor a la variable x. Vamos a empezar con el negativo 2. ¿Qué vamos a hacer con este valor? Lo vamos a insertar o sustituir en la ecuación y vamos a ver a qué valor nos lleva. Vamos a hacer una evaluación como las que hemos hecho hasta este momento con las ecuaciones cuadráticas. Decimos, ok, si la expresión de la ecuación es 2x menos 1, tomamos el menos 2 y lo sustituimos por la x. Decimos 2 veces negativo 2, cerramos paréntesis, menos 1. Y escribimos esto en la calculadora. Decimos 2 por menos 2 es menos 4. Menos 1 es igual a menos 5. ¿Sí? Entonces, cuando x vale menos 2 en esta ecuación, el valor de y va a ser menos 5. Y así encontramos un primer par ordenado. Menos 2, menos 5. ¿Sí?
Después decimos nosotros, buscamos estos valores, nosotros los damos, ¿ok? O sea, en este caso se utiliza de menos 2 a 3 porque son los valores más cercanos a 0, ¿sí? Entonces, empezamos con menos 2, pero seguimos con menos 1. Decimos, menos 2 por menos 1, perdón, 2 por menos 1 es menos 3. Y de nuevo, ok, jóvenes, si no han prestado atención, esta parte de acá la tomamos de la ecuación que tenemos escrita acá arriba. Entonces, 2 por x, 2 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, aquí se forma un segundo par ordenado que va a ser, okay, permítanme, en otro color. Que en este caso va a ser menos 1 para las x, ¿sí? Para las x, y negativo 3 para las y, ¿ok? Este valor que se encuentra, o sea, el valor que está en este lado es el valor para y, menos 3. A ver, ¿qué valor va después del menos 1? Si teníamos menos 2, menos 1, ¿cuál es el siguiente? Observen, ¿cuál es el siguiente valor? ¿Cuál sería el siguiente valor? Menos 2, menos 1 y 0. 0, ¿ok? Muy bien, escribimos 0 y hacemos lo mismo. Evaluamos 0 por menos 2 menos 1. 0 por menos 2 es 0, ¿verdad? Menos 1. El resultado va a ser menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser su par ordenado? Cuando x es 0, el valor de y es menos 1. 0, menos 1. Entre paréntesis. Pasamos con el 1 y decimos, cuando x es 1, sustituimos 2 por 1, 2, menos 1, 1. Ok, de hecho aquí es uno positivo, no sé por qué está. Si no quieren hacer la tabla, pueden trabajar directamente en el libro, ¿sí? Y decimos nosotros, ok, cuando x es igual a 0, y es igual a 1, ok, 0,1. Este es el 1, 2, 3, cuarto. Ok, si aprobamos con 1, ¿cuál es el siguiente valor? 2. 2. Entonces decimos nosotros 2. Ahora, vamos a desarrollarlo ya por nuestra propia cuenta. Decimos 2 multiplicado por 2, ¿verdad? Menos 1. Igual a 2 por 2, 4. Menos 1. ¿Cuánto es? 4 menos 1. 3. 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro par ordenado? ¿Qué número vamos a colocar en el par ordenado? 2,3. Ok, muy bien. 2,3. ¿De dónde lo sacamos? De la misma tabla. X, porque es el valor que nosotros elegimos, y Y es el valor que se encuentra con el 2. ¿Okay? Y terminamos, ok, con 2 multiplicado por, en este caso nos dan 3. 2 por 3 menos 1. 2 por 3, ¿cuánto nos da? 2 por 3. 6, Menos 6. 1. 5, 5. Entonces vamos a decir nosotros que cuando x es igual a 3, ¿sí? El valor de y va a ser, ¿cuánto? 5. 5. ¿Ok? Y cerramos paréntesis. Entonces, ¿para qué son los pares ordenados? Ok, estos pares ordenados sirven para... Ok, voy a hacer algo que no hice con el otro curso. Fíjense bien. Si ustedes se van a GeoGebra, esto es algo rápido. Fíjense bien. Y nosotros empezamos a ingresar estos puntos, iniciar calculadora, gráfica. Fíjense bien, ¿cuáles son los números que teníamos? ¿Qué se me hicieron los números? Ah, no, se me borró todo. Ok, permítanme. Vamos acá y decimos, ¿cuál es el primer valor? Menos 2, menos 5. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Colocamos aquí, ¿verdad? En esta calculadora gráfica. Paréntesis, tal y como está, ¿verdad? Menos 2, menos 5. Pero con una coma separando, ¿sí?
Menos 2, menos 5, le damos enter, aparece un primer punto. Y luego pasamos al siguiente, la siguiente, menos 1, menos 3. Volvemos a hacer lo mismo, menos 1, negativo 1, coma, negativo 3. ¿Sí? Le damos enter, aparece otro punto. Vamos con el siguiente. Es 0,1. A ver, esto ya lo voy a hacer un poco más raro. Ok, ya sé cuál es. 0,1. Enter. Fíjense. 0, menos 1 es, perdón. 0, menos 1. Ok, ahí. Van apareciendo puntos, ustedes van viendo. Luego tenemos 1,1. ¿Será que lo escribí mal? 1,1. Ajá. Y luego tenemos, terminamos con 2,3. 2,3. Ahí está. Ok, fíjense bien. Si ustedes ven, ¿qué se está formando con esos puntos? ¿Qué se está formando? A ver. ¿Alguno de ustedes me dice? Álgebra, herramientas. ¿Qué se forma? Una línea. Una línea recta. Okay. Entonces, segmentos en vector recta. Ok, entonces, y el detalle es que ustedes pueden pasar una línea recta por acá. Sí. Volvamos acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer una tabla de valores? Con una tabla de valores, ustedes pueden empezar a dibujar lo que es la gráfica de esa recta en específico. Acá, permítanme. Entonces, voy a copiar esto un poco por aquí. Esto es lo que vamos a estar haciendo esta semana en clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con la tabla de valores? Se puede llegar a, o sea, y el plano cartesiano, podemos crear la gráfica de esta recta en específico, ¿ok? Entonces, sí han de tener preguntas, ¿verdad? Pero las vamos a desarrollar. Bueno, tenemos una pregunta, hagamos una o dos preguntas, ¿ok? Alguien que tenga curiosidad sobre algo de lo que hayamos visto el día de hoy. Algo que quieran que les amplíe. ¿O no? ¿O estamos bien? Ok, en esta parte sí les recomiendo un poco leer más a profundidad estas páginas del libro, ¿verdad? Que son la página, ¿qué? La página 30 y la página 31, porque a partir de esto vamos a estar desarrollando las próximas clases. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no hayamos entendido? Profe, por favor, me da ansiedad su tema, cámbielo, pasemos a otra cosa. Ok, ¿quiénes llegaron tarde? Les voy a pasar, ya que no quieren hablar. ¿Alguien que no les haya pasado lista? Ok, Steven. Steven está por acá. ¿Alguien más? Parte de Steven. Cristian, ¿está ahí? Jafet. Jafet Alejandro, ¿verdad? Sí. No estaba Cristian ahí. Me parece haberlo visto. Ok, ahí está Cristian. ¿Alguien más? ¿O estamos cheque? Ok, falta Geriel, David, Cristian, ¿qué? Alberto, Stephanie, Katia. Profe, entre tarde. Sí, ok, ya le pasé lista a Cristian. Cheque. Nada más, seguros, jóvenes. No desperdicien el tiempo. Ok, vamos a hacer un repaso. Ok, ¿qué hemos visto hoy? Hoy empezamos con el tema global, ¿verdad? Ecuaciones lineales en dos variables, donde estamos viendo primeramente lo que es un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Dos números, o sea, dos números escritos entre paréntesis y separados por una coma, ¿sí? Que en este momento nos sirven para representar números en un plano cartesiano.
Se preguntan ustedes, ¿qué es un plano cartesiano? Un plano cartesiano son dos rectas, ¿okay? Una llamado eje X y el otro llamado eje Y, ¿sí? Que son rectas numéricas de las cuales nosotros sacamos los números para hacer pares ordenados. En el caso de un punto, en el plano cartesiano, el primer número representa un valor en el eje X y el segundo número representa un valor en el eje Y, ¿sí? Entonces vienen ustedes y les colocan el punto, apuntan al eje X, ese va a ser la primera coordenada, y después apuntan hacia el eje Y a partir del punto, y esa va a ser la segunda coordenada, ¿sí? El plano cartesiano está dividido en 4 sectores llamados cuadrantes. Cuadrante 1 acá arriba, cuadrante 2 también arriba, cuadrante 3, cuadrante 4. Sí. Aparte, que esto si no se los había escrito, esto agréguenlo, ¿verdad? Bueno, lo dice el ejemplo de acá. El punto donde se interceptan las dos rectas se le conoce como origen y tiene las coordenadas 0,0. Porque si se fijan, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 en las X y 4, 3, 2, 1, 0 en las Y. ¿Okay? ¿Dónde se interceptan? Luego tenemos lo que son las gráficas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Que nosotros decimos que cuando vamos a graficar ecuaciones lineales, vamos a escribir la ecuación lineal en dos variables, ¿verdad? De la forma y igual a mx más b, donde m representa la inclinación de la gráfica, perdón, de la recta, y el b, el intercepto con el eje y. Entonces, para ejemplificar acá, ustedes pueden observar que en este caso tenemos que la recta intercepta al eje Y, o sea, el vertical, en el punto menos 1. ¿Sí? Observen aquí, menos 1. Que básicamente es el mismo número que tenemos acá en la misma ecuación. ¿Ok? Y también vimos un poco en tablas de valores, donde la primera columna son valores que nosotros le asignamos a la variable X. El segundo, la segunda columna son el número que le corresponde al valor que nosotros hemos asignado. En este caso ya es un valor que nosotros tenemos que encontrar, evaluando como hacíamos con las ecuaciones cuadráticas. Y en la tercera tenemos el par ordenado formado por el valor que nosotros le asignamos y el valor que nosotros encontramos para el eje Y. Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos veríamos el día de mañana para el grupo 1.